Continuamos con más de esta primera jornada de Yes Week. Ya vamos a llegar a la última actividad y corresponde a la carrera de Administración de Empresas. Así que atención a todos los alumnos, los invitamos a que se sumen, también profesores, por supuesto, y todos los interesados en este tema relacionado con la Administración de Empresas y que se sumen a través del canal de YouTube de Yes Santa Fe. Allí estamos saliendo de manera en vivo, online, y por supuesto en esta primera jornada que es totalmente virtual de la Yes Week, y también a través de todas nuestras redes sociales nos pueden seguir, incluso yesweek.com.ar, la página web. Allí van a encontrar información acerca de este evento que vamos a estar realizando durante toda la semana, y también pueden ver en vivo cada una de las charlas y las entrevistas. En este caso, charla de administración de empresas, desafíos en la transición en empresas familiares. Primero voy a invitar al coordinador de la carrera de administración de empresas, a Joaquín Garcilaso, también para que se sume en esta oportunidad. Joaquín, muy buenas tardes, bienvenido a Yes Week. Joaquín, bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta charla que le va a interesar mucho, por supuesto, a los alumnos de esta carrera que también se puede estudiar en el IES. Y a mí, yo vengo de la carrera de periodismo deportivo, tengo que aclararlo, pero te digo, me parece un doble desafío administrar una empresa, y más si es también con la familia, ¿no? Sí, es así, tal cual como vos lo adelantabas en el pase anterior, es un desafío doble y además hay que agregarle algo más. Pensemos que en todas las economías del mundo, por lo menos capitalistas, entre el 85 y el 95% de todas las empresas, no importa su tamaño, son empresas familiares. Así Familiares. que no es una cuestión menor en torno a la cantidad de empresas que tienen que enfrentar este doble desafío. Bueno, éxito tienen entonces la mayoría. Hay que ensamblar un poquito las piezas, ¿no? Ya que encima cada familia es un mundo, tienen que correr todos para el mismo lado en este caso. Pero además vamos a invitar a Seferino Saín, también consultor senior de empresas familiares. Él es de Paraná, de Entre Ríos. Está trabajando, por supuesto, actualmente y se desarrolla en administración de empresas familiares, licenciado en comunicación social, además docente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Bueno, también un currículum súper amplio, director del sitio web www.seferinosain.com.ar, productor y conductor de podcast Empresas Familiares por Spotify. Qué bueno. Seferino, buenas tardes, bienvenido. Qué buena esta herramienta también para encontrarte en Spotify. Bueno, muchas gracias. Realmente sí, hoy la posibilidad de la tecnología nos permite toda esta cuestión de diversificar los canales para poder llegar a las distintas audiencias que tiene una Sí. empresa familiar. Las empresas familiares no Claro, y solamente bajarlo a lo lo hacen el llano, me fundador. imagino, al plano que te podamos escuchar, y yendo en el auto, yendo a correr y entender todo esto, pero los dejo ya en comunicación directamente, Seferino, con Joaquín, que él es el coordinador de la carrera de Administración de Empresas de aquí del IES, para que comiencen con esta charla destinada, por supuesto, a alumnos, a profesores y a todo aquel que le interese este mundo de las empresas familiares sumado a otro mundo, las familias, y Bueno, que se tienen que poner de acuerdo para trabajar juntos. Adelante. muchas gracias. Muchas gracias. Yo solamente decir algunas palabras respecto de la carrera, no sin antes agradecer también al instituto que nos brinda a todos la posibilidad de compartir estos momentos. Este momento que va a ser no solamente para los alumnos y para los profes, como vos decías, sino también para muchas personas que están vinculadas a las empresas familiares, y nos parece importante desde nuestra carrera ayudarlos a pensar la gestión de ese tipo de empresas. Les comento que nuestra tecnicatura en Administración de Empresas, la del IES, es única en Santa Fe, porque es de 2 años y medio de duración, con la particularidad que en ese medio último año los alumnos pueden elegir entre 3 especializaciones. Una especialización en finanzas, una en comercialización y una en producción, lo cual le da a la carrera una flexibilidad suficiente para que cada estudiante pueda elegir de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a su historia laboral, o por qué no, de acuerdo a lo que la empresa familiar en la que están trabajando muchas veces necesitan. Y también contarles que este año, por primera vez, estamos realizando un taller de inserción laboral para que nuestros estudiantes aumenten sus posibilidades de aplicar una pasantía o a un puesto en una empresa. Y el año que viene vamos a debutar con un taller de emprendedorismo, porque nos encontramos que muchos alumnas y alumnas
bueno, deciden comenzar un microemprendimiento y queríamos darle todavía más herramientas de las que ya tenían desde siempre en la carrera. Así que estamos muy contentos porque en la inscripción 2021, la que ya empezó este año, tuvimos récord de inscriptos y ya para la del año que viene pensamos que la vamos a superar porque no hace mucho que abrimos la posibilidad de que los alumnos se inscriban y ya tenemos un montón de inscriptos. Así que sumamos a todo aquel que se quiera inscribir a que lo haga pronto. Respecto de Ceferino, ya me parece que la presentación fue más que suficiente. Creo que lo tenemos que aprovechar porque Ceferino es de esas personas que vienen de la práctica, de estar todo el tiempo hablando con las familias empresarias, y entonces eso me parece que es un valor único. Así que bueno, Ceferino, si querés contar cómo va a ser un poco la dinámica de hoy, yo ya te dejo, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Joaquín, y gracias al Instituto por permitirme esta posibilidad de seguir haciendo docencia con los alumnos que seguramente o van a trabajar o ya trabajan o forman parte de una familia empresaria. Voy a bajar un poco el volumen porque creo que se está escuchando doble. Me hace eco. ¿Puede ser? Yo te escucho bien. ¿Me Así escuchas que, bien? Bueno, yo si tengo querés bajar un poquito para un tu eco volumen. acá que me escucho doble. Bueno, vamos a trabajar en dos partes. Vamos a dividir el encuentro de hoy hasta las 9 en dos partes. Cuando finalicemos la primera parte va a haber un espacio para entonces hacer preguntas. Así no nos olvidamos de las preguntas que quisiéramos hacer al final del encuentro y no atorar todas las preguntas en un solo espacio. Y por otro lado, quienes quieran recibir un libro gratis sobre empresas familiares, pueden escribirme. Al final vamos a poner el WhatsApp y el mail para quienes quieran entonces seguir interiorizándose sobre esta temática, además de los 3 libros gratis que pueden bajar del sitio web mío. Ahí está, ahí se ve, ahí se ve. ¿Listo? Perfecto. Sí, sí. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué esperás de la charla y de qué querés que te aporte y para qué? Me gustaría que quienes están participando puedan escribir en el chat, así Joaquín después nos compartes esta información. Bien, tenemos que empezar por definir rápidamente qué es una empresa familiar. Van a encontrar más de 60 definiciones diferentes sobre empresa familiar, pero que transversalmente se encuentran en un punto que es una organización que está controlada y que está operada, o sea, donde trabajan miembros de una familia. Pero también decimos que la empresa familiar es una empresa con alma, es decir, que el corazón de la familia está en ella, porque muchísimas veces una empresa familiar lleva el apellido del fundador. Entonces, no es solamente una cantidad de activos, una cantidad de propiedades, sino que precisamente el apellido de la familia, que no es poco, está en la empresa y hay una intención de parte del fundador de poder continuar tras generaciones, después que él ya no esté en este mundo, porque la empresa pueda continuar en manos de sus hijos y de sus nietos. Por eso no es una empresa, a diferencia de las empresas no familiares, no es una empresa que solamente es una cuestión de rentabilidad, y ya lo vamos a ver cuando veamos qué significa el éxito de una empresa y de una empresa familiar. Para ubicarnos en la terminología básica, podemos decir que una empresa de primera generación es cuando el fundador la está operando, está dirigiendo, es el que la fundó. Ya una empresa familiar de segunda generación es cuando los hijos comparten este poder con el padre, que es como, por ejemplo, dirigir la empresa, aunque el fundador esté todavía a la cabeza. Pero ya los hijos están tomando la posta. Y una tercera generación que son los primos, ya cuando los hijos de los hermanos están, o sea, los nietos del fundador están haciéndose cargo o ya están trabajando en la empresa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de primera generación, el fundador está solo encabezando y dirigiendo la empresa.
En la segunda generación están los hijos y en la tercera están los nietos del fundador. Y lo que decía Joaquín, que es algo muy relevante porque lo importante acá es considerar que la estadística a nivel mundial, que se repite en todos los países, la mortandad de la empresa familiar es muy grande cuando pasa de primera a segunda generación. Del 100% de empresas familiares, el 70% muere cuando pasa en esta transición. Y de hermanos a primos muere del 30% que quedó de la tanda anterior, el 20%, es decir, queda un 10% aproximadamente de empresas familiares que en 60, 70, 80 años han podido sobrevivir. Más allá de lo que el emprendedurismo nos plantea, de la cantidad de años que tiene una empresa de emprendimiento, mejor dicho, que recién se funda, una vez que la empresa maduró, está en el mercado, bueno, la empresa familiar tiene otra cuestión que es hacia adentro de la empresa, que son las relaciones con sus familiares. El 60% de las empresas familiares que mueren no lo hace por problema de mercado, por problema de precio, por problema de marketing, por problema de insumos, sino por problema de relaciones familiares. Y este es la gran cuestión acá para tratar, para abordar, porque la familia es un ingrediente fundamental que hace la diferencia con una empresa no familiar. El profesor Alberto Gimeno, un profesor español, él plantea esta diferencia entre lo que es una familia y lo que es la empresa. Sin embargo, en la empresa familiar sabemos que estos dos mundos se tocan, conviven permanentemente desde que nacen hasta siempre. Entonces, veamos cómo son las características de una familia normal, digamos, una familia con o sin empresa. La función de la familia es nutrir y socializar a sus integrantes. No es nutrirlo no solamente alimentándolo con alimentos, sino con un alimento también emocional. Las criaturas, los hijos, la pareja, el matrimonio, todos necesitan nutrirse de caricias psicológicas, de afecto, de un sentido de pertenencia. Y, por supuesto, es el ámbito donde los hijos empiezan a socializar, sobre todo cuando tienen hermanos. Es el primer ámbito donde la criatura se encuentra con otros seres parecidos a él. También la familia, la persona en la familia es un fin en sí mismo. No hay nada más importante que esa persona. Por otro lado, la pertenencia está condicionada a haber nacido en esa familia. Cada uno adquiere los hábitos, las rutinas, los genes de esa familia en la que está, no en otra. Por lo tanto, la pertenencia está condicionada a ese nacimiento en esa familia. El funcionamiento es informal, no necesitamos marcar tarjeta, andar uniformado dentro de la casa, o sea, totalmente informal. Y acá hay un elemento clave, gente, porque es el elemento para mí, en mi experiencia principal, que muchas veces se lleva este criterio de justicia a la empresa y se convierte en una injusticia. El criterio de la justicia en la familia es la igualdad y la necesidad. Ningún hijo puede tener un plato menos de comida, un par de zapatillas distinto al hermano porque trajo menos notas en la escuela que el hermano. No, la igualdad tiene que ser para todos. El mismo plato de comida, la misma ropa, las mismas posibilidades de estudio, etc. Ni hablar si hay alguien que más lo necesita, como un hijo con discapacidad. Es la persona en la familia que más va a requerir ayuda y incluso económicamente más inversión, porque, es alguien que lo está necesitando, que lo necesita. Ahora veamos estos elementos en la empresa. En la empresa
La función es producir bienes y servicios, no es nutrir y socializar. Es producir bienes y servicios. Y aquí entramos a jugar con elementos clave que si ustedes se ponen a analizar y si pertenecen a una empresa familiar, que me gustaría, reitero, que lo coloquen en el chat para saber con quién estamos hablando, así sea personas que trabajen o desean trabajar en alguna empresa, que seguramente la primera experiencia va a ser trabajar en una empresa familiar. La función nuestra en una empresa es producir bienes y servicios. No es sentir que estamos siendo nutridos y socializados, que es lo que puede sentir un hijo cuando el fundador no tiene clara esta diferencia entre una familia y una empresa. También la persona en la empresa es un medio para producir esos bienes y servicios. No es un fin como en la familia, es un medio. Por lo tanto, hoy puede estar y mañana no puede estar. La pertenencia está no condicionada. O sea, mañana nos pueden sacar de ese puesto o nos pueden despedir de la empresa. A diferencia de la familia, que la pertenencia es condicionada. Somos hijos, somos hermanos, somos padres para siempre. Más allá de cómo nos llevemos, no hay forma de dejar de ser hermano, dejar de ser padre o dejar de ser hijo. El funcionamiento en la empresa es formal. Por lo tanto, tenemos que entrar a un horario, salir a un horario, realizar determinada tarea, es funcional. Y por otro lado, y acá volvemos al punto del criterio de justicia, en la empresa, la justicia es el mérito. El mérito significa que cada uno recibe lo que merece. No es un criterio de justicia como el de la familia de igualdad y necesidad. Por lo tanto, si es de mérito, si trabajo 8 horas, se me debe pagar por 8 horas. Y si trabajo 4, por 4. Y si hago una determinada tarea, de acuerdo a lo que se paga en el mercado por esa tarea. Y acá, miren, en mi experiencia de consultor de más de 11 años, realmente uno se encuentra con que en este punto del criterio de justicia es realmente increíble cómo se lleva, digamos, los criterios de justicia de la familia, por parte del fundador, ¿verdad?, a la empresa. Por ejemplo, los hijos, en el mejor de los casos, cobran todos iguales. ¿Por qué? Porque el fundador trae de la familia un criterio de justicia que es la igualdad. Por lo tanto, en el mejor de los casos, les paga a todos los hijos exactamente lo mismo, más allá de la tarea que trabajen, que hagan, y más allá de las horas que trabajen. Y esto que en un principio, incluso yo lo incentivo, invito a la familia que si no tienen un número de sueldo, que esto ya lo vamos a ver, si hay una sola caja absolutamente para todos, para la empresa, para la familia, donde si hay plata se saca, donde no hay, si no hay plata no se saca, etcétera. Bueno, pongamos un número, aunque sea igual para todos, para que podamos tener en un estado de resultado a fin de mes, bueno, cuánto se está gastando en sueldo, más allá de que sea familiar o no, pero por lo menos para tener un número. Tengamos un número, aunque seas igual para todos los hermanos. Pero esto es paliativo, esto es para poder empezar a tener un número. La idea es que después se vaya ajustando ese número y vayamos entendiendo que fulano de tal, que trabaja tantas horas en tal trabajo, requiere tal remuneración, como en el mercado. Y su hermano, que tiene otra tarea y que trabaja otra cantidad de horario, bueno, requiere otra remuneración porque así se está pagando en el mercado. Es decir, llevemos el criterio de igualdad a un criterio de justicia en la empresa, que es lo meritocrático, que cada uno reciba lo que merece. Pero ¿por qué en mi experiencia esto es así? Porque al fundador nadie le enseñó a cómo se administra una empresa. El fundador es alguien que sabe hacer algo, que le fue bien haciendo ese algo. Era zapatero y le fue bien arreglando zapatos.
y llegó un momento en que todo el mundo le iban a arreglar los zapatos al negocio de él, y ya empezó a tomar más gente y abrió otra sucursal, y ya ahora dejó de ser zapatero para tener una empresa o un negocio en cadena de arreglos de zapatos. Por lo tanto, empezó a dejar de hacer aquellas cosas que le gustaba, que era arreglar zapatos y que es lo que sabe, y tiene que empezar a aprender otras cosas que no le gusta demasiado, que no sabe cómo se aprende, que no sabe quién se los enseña, y tiene que arreglársela, empezar a ver números, a hacer reuniones, etc. Es decir, tiene que empezar a dejar de hacer las cosas que amaba, que realmente le gustaban, por otras que no tanto, pero que hoy el crecimiento del negocio se lo exige. Esto hace que el fundador empiece a dejar de llevar criterios de la familia a la empresa y a tratar a la empresa como empresa y a la familia como familia. Y aquí esto es un quiebre fundamental, gente, en la mentalidad y en la visión del fundador. Porque si esto no lo cambia el fundador, tampoco lo va a cambiar las generaciones siguientes. Y es por esto es una de las razones por las que mueren tantas empresas familiares a lo largo del tiempo. Porque los hijos, cuando reciben la empresa familiar, reciben todas estas irregularidades que hace que precisamente se empiecen a pelear. Muchas veces cuando aparece el cónyuge también le dice: ¿y por qué tu hermano cambió la camioneta y vos seguís estando con la misma? Y todas estas cuestiones, y por lo tanto en la mortandad de empresas cuando pasa de primera generación es el 70%, precisamente por todas estas cosas que el fundador no supo, no quiso cambiar. ¿Qué debe hacer entonces el fundador para no ser ni un mal padre ni un mal empresario? Lo importante es que el fundador entienda que si le da criterios, si autoriza la presencia de la familia o de alguien que, digamos, que necesita, de un hijo que lo han echado de todos los trabajos, de alguien que no sabe hacer nada y no quiere aprender, de ese hijo que es así y lo mete a la empresa. Está siendo un buen padre, pero un mal empresario. Ahora, si trae a alguien de afuera que sepa administrar la empresa o que le da a ese hijo que estudió, que se capacitó, que realmente tiene las cualidades para llevar adelante el negocio, le da en la administración del negocio, es su sucesor nato, y quizás los otros 5 hijos no lo vean tan así, porque a los otros hijos no les interesa mucho la empresa o trabajar y arremangarse para trabajar en la empresa, sino el fruto de la empresa. Muchos hijos ven solamente a la empresa familiar, cuando esto ocurre, como un cajero automático. Entonces, si es así, si ese padre le da a ese hijo que está capacitado la empresa para que la dirija y la controle y la continúe, puede estar siendo, entre comillas, mal padre ante los hijos, incluso ante su esposa. Entonces, ¿cómo hace ese padre para no ser un mal padre o un mal empresario? Bueno, de esto vamos a tratar de dilucidar en los próximos minutos. Ahora, como decíamos hoy, ¿cómo es el parámetro de éxito? De una empresa no familiar, el parámetro de éxito es la rentabilidad. Vemos una empresa rentable y entendemos que es una empresa pujante, que va para adelante. Ahora, ¿cómo entendemos que la empresa familiar tiene éxito? Como empresa también debe ser rentable, y esto no le quita ni un ápice de posibilidades a que sea diferente a una empresa no familiar. Pero además se le suma la armonía familiar. Son 2 platos que tienen que estar
totalmente balanceados. Porque si uno de estos dos platos se desbalancea, se lleva puesto el otro. Si una empresa es muy rentable, sin armonía familiar, en algún momento esa rentabilidad empieza a bajar. Y al revés, si es una empresa que se llevan todos muy bien, todos se aman, todos los asados del domingo son espectaculares, pero no es rentable, en algún momento también la empresa se va a llevar puesta a la familia. Entonces, el éxito de una empresa familiar se da por estas dos cuestiones. Por un lado, por la rentabilidad del negocio y por otro lado, la armonía familiar. Y acá vemos dos círculos donde uno es la empresa y la otra es la familia y hay un cono de sombra que lo produce la unión de estos dos ámbitos, como habíamos visto anteriormente, son totalmente, no solamente distintos, la familia y la empresa, sino que opuestos, pero que tienen que convivir porque es una empresa familiar. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese desorden trate, digamos, de mejorarse? Este cono de sombra nunca va a dejar de existir, siempre va a estar presente ese cono de sombra, porque de lo contrario, la empresa dejaría de ser familiar. Recordemos, una empresa es familiar porque es la familia dueña de la empresa, no porque los familiares trabajan en la empresa. Por lo tanto, es importante entender que este cono de sombra siempre va a existir en una empresa familiar y no importa el tamaño. Puede ser una empresa muy chiquita, con pocos trabajadores, pero donde los trabajadores son todos familiares, o puede ser Walmart, o puede ser Fiat, o puede ser Goldstar, o puede ser Arcor en Argentina, puede ser Grobocopatel en Argentina, pueden ser millones de empresas familiares que siempre van a tener este cono de sombra, porque la empresa es familiar, porque la familia es dueña de la empresa, siempre va a estar este cono de sombra. ¿Cómo vamos hasta acá, Joaquín? Bien, Seferino. Si querés prender la cámara. ¿Perdón? Si querés prender la cámara para que te veamos. No, continúo un poquitito más. ¿Hay algunas preguntas? Perfecto. No hay preguntas. Yo te voy diciendo si hubiera. Dale. Buenísimo. Bueno, veamos entonces algunas fortalezas que tiene la empresa familiar. Por un lado, son las relaciones de afecto. Esto no hay duda. Es realmente apasionante trabajar con los seres queridos. Es realmente es muy inspirador trabajar con la familia. Por otro lado, tenemos el compromiso. Toda la familia se arremanga cuando la situación es difícil. Ni hablar, con esta pandemia quedó recontra demostrado este compromiso de los familiares en situaciones de crisis que se arremangaron un año y medio sin cobrar un sueldo o cobrar muy poco, muy por debajo de lo que deberían haber cobrado, para que toda la gente que tiene la empresa pueda seguir trabajando. Y bueno, realmente se han portado muy bien. Las empresas familiares han podido sobrepasar mejor la crisis que las empresas no familiares. Hay otras empresas, bueno, el servicio es fundamental. Cuando el servicio está prestado por el familiar le pone una impronta muy propia de continuidad, de vocación. Bueno, la visión del liderazgo, el fundador tiene una visión larga de la empresa, no piensa en plazos cortos, no piensa en décadas, piensa en generaciones, piensa en que esto sea de sus nietos. La vocación de servicio, la rapidez en la toma de decisiones. Eso pasa también en nuestras pymes en general, tampoco que sea familiar. Esta rapidez en la toma de decisiones solamente es un atributo de la empresa familiar. Lo es también de una empresa no familiar, pyme. Eso significa que la pirámide es muy baja y las decisiones se pueden tomar rápido. La estabilidad de los ejecutivos. Ya vamos a ver cómo todas estas cosas también
pueden traernos debilidades, ¿no?, en la empresa familiar. El saber que los hijos, esto va a ser de ellos, también los hijos tienen la posibilidad de capacitarse, de estudiar una carrera acorde a la empresa, y bueno, eso ayuda muchísimo a que bueno, se profesionalice en gran medida la empresa. También la confianza. En la caja de la empresa generalmente hay un familiar, por el hecho de esto mismo, de la confianza, que en parte está bien, en parte no, porque tenemos que ir profesionalizando la empresa y ir respaldándonos en sistemas y no en personas. Pero bueno, en un principio lo importante es esto, que los familiares ocupen lugares de confianza y bueno, el fundador pueda estar tranquilo haciendo lo que tiene que hacer. Ahora veamos las debilidades de la empresa familiar. El nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Como también en la política, los lugares que ocupan los familiares en la empresa por ser familiar, ¿no? No importa si son aptos, si son capaces, si han estudiado, no importa eso. Lo importante, lo único que importa es que es mi hijo, es mi hija, es mi hermano. Entonces, ellos ocupan un lugar clave dentro de la empresa familiar. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que los familiares, perdón, los no familiares, los empleados no familiares, empiezan a ver esto y dicen, bueno, pero yo tengo el techo muy bajo acá, no puedo ocupar la gerencia de o ser encargado de, porque ahí ya están los hijos del fundador. Entonces, como ven que no tienen otra posibilidad de crecimiento, empiezan los más aptos, los empleados no familiares más aptos, empiezan a mirar para otros lados y empiezan a buscar posibilidades de crecimiento. Los reinos se refieren a las parcelas que los hermanos ocupan y que por ahí creen que es lo que le mueve la aguja a la empresa, que es el lugar donde más plata hace la empresa, gracias a él, por esa parcela, por ese reino que está ocupando. Y lógicamente, cuando en el mejor de los casos hay reinos, porque muchas veces los familiares no saben qué metro cuadrado pisan, porque todos hacen todo, y cuando todos hacen todo, generalmente nadie hace nada, y este es el gran conflicto que también se trae a la empresa, de una gran confusión de quién tiene que hacer qué cosa. En el mejor de los casos, de que haya reinos, esos reinos están totalmente separados. No hay reuniones semanales donde esos reinos se junten y conversen. Bueno, esta semana, ¿qué incendio tenemos que apagar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, esas reuniones no existen porque son parcelas estancas. El paternalismo es una gran debilidad que muchas veces tiene las empresas familiares cuando el fundador solamente acepta la idea del hijo por ser él, por ser el hijo, ¿no? Y todos tienen que obedecerlo al hijo porque es el hijo. Entonces ese paternalismo hace que las empresas se equivoquen mucho, ¿no? Y muchas veces de manera cara. La parálisis directiva y la resistencia al cambio tiene que ver con el fundador, con no entender que tiene que retirarse en algún momento y no esperar que un accidente, una hemiplegia o la muerte se lo lleve puesto. La parálisis directiva tiene que ver con el recambio directivo que debería generarse en algún momento determinado para que la nueva camada, la nueva generación empiece a hacerse cargo de la empresa. Y con ello los cambios que tienen que venir, porque en una determinada altura del partido la empresa no es la misma que hace 20, 30 años atrás. El mercado cambió, la tecnología cambió, el cliente cambió y se necesitan generarse cambios para atender a esta nueva realidad. Y muchas veces los fundadores no lo ven, no lo quieren ver, no lo pueden ver y la empresa empieza a morir porque en la competencia, digamos, las otras empresas lo pasan por arriba. La manipulación familiar es cuando la madre le dice al hijo, y mira,
nene, ¿por qué te vas a estudiar música en Inglaterra si nosotros tenemos acá en Argentina una empresa agropecuaria? Todo lo hicimos con esfuerzo para que vos algún día te hicieras cargo, ¿no? Y entonces por ahí el hijo deja de su vocación, que es estudiar música, y se queda administrando un campo muy amargado, muy triste y frustrado para toda la vida, por una manipulación que se le hizo. Y acá hago el descargo también. Muchas veces los padres no lo hacemos de una intención totalmente mala, al contrario, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, pero nos equivocamos, no deja de ser una manipulación. Y esto hay que tener cuidado, porque volvemos al punto. Acá lo importante es que los hijos sepan ser dueños, porque una empresa familiar es familiar porque los familiares son dueños, no porque trabajan en la empresa. Lo importante es que ese hijo que se quiere ir a estudiar música en Inglaterra entienda que tiene que ser buen dueño, tiene que saber controlar y darles las directivas al que se haga cargo de la empresa, sea un familiar o no, hacia dónde tiene que ir y cómo lo van a controlar. Bueno, la contratación de empleados poco calificados. Esto ocurre muchas veces cuando el fundador tiene pocas posibilidades de tiempo para hacer las cosas, entonces no quiere que nadie le discuta. Quiere que le junten las botas y le digan sí, señor, y marche todo para adelante. Entonces, cuando pasa esto, cuando el fundador tiene esta mentalidad, contrata personas que no le discutan, mano de obra solamente, no cabeza que piensan. Otra debilidad que tienen las empresas familiares es la falsa seguridad, de creer que porque, y eso ya lo vamos a ver con mucho más detenimiento cuando hablemos del tema de la sucesión del liderazgo de la empresa familiar. Esto sucede cuando los hijos se creen que van a ser capaces de dirigir una empresa solamente porque van a ser dueños de la empresa, o ya lo son. Y son dos cosas distintas. Una cosa es el liderazgo y otra cosa es la autoridad que se le va a dar por las acciones que va a tener o que ya tiene. Pero autoridad legitimada por la propiedad o por un cargo y el liderazgo son dos cosas totalmente distintas, que tienen que complementarse, de hecho, pero no es lo mismo. Y finalmente, bueno, la delegación de la dirección, de poder saber delegar, cosa que el fundador muchas veces no sabe, porque el fundador arrancó con 2 personas, con 3, con 5. Hoy son 15 o 20 o 50 personas las que tiene a cargo. Y yo he trabajado con familias que me han llamado al mes de haberse muerto el fundador, porque el fundador hace 5 años atrás tenía una carnicería y hoy tiene una cadena. No solamente tiene carnicerías, sino que también tiene un frigorífico en el parque industrial de la ciudad, tiene campos, tiene granos, tiene animales, tienen toda una cadena y sigue manejando todo esto como si tuviera solamente una carnicería. Por lo tanto, al no saber delegar, precisamente hace que la dirección de la empresa tome para cualquier lado o el fundador, lógicamente, se muera ante tanta presión, tantas complicaciones, tantos problemas que le acarrea muchas empresas en vez de una sola, ¿no? Las trampas de la empresa familiar. Por un lado tenemos la confusión entre el hecho de ser propietario y el tener la capacidad para dirigir. Ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? La confusión, esto del hecho de ser propietario, de creerse dueño, esto tiene que ver con la segunda generación, y tener la capacidad para dirigir. La confusión de los flujos económicos, de tener solamente toda una sola caja. Yo a veces les pregunto a los hijos quién te compró la camioneta, quién te pagó el casamiento, quién mandó a tu nena a Disney, y me dicen, y no, digo, la caja de tu bolsillo o la caja de la empresa o la caja del abuelo, y no saben qué responder. Hay una sola caja para todo. Y al fundador también le pregunto. Los fundadores generalmente no tienen un sueldo. Si hay, sacan, y si no hay, no sacan. De todas maneras, siempre sacan.
Y acá lo interesante, o sea, la cuestión es ponerse el hábito de hacer un estado de resultados con un sueldo de algo que sí están sacando siempre. Generalmente es parecido lo que se saca este mes con respecto al mes anterior. Pero bueno, no se hace de esa manera y no hay claridad en cuál es el sueldo que tiene que tener el fundador y los hijos que trabajan con él. La confusión de los lazos de afecto es otro gran problema, porque la confusión de los lazos de afecto que tiene que ver yo le pregunto, por ejemplo, a los hijos, ¿quién te retó en la empresa hoy a la mañana? ¿Tu papá o el gerente general? Y no se sabe quién lo retó. Los lazos de afecto son propios de la familia y los lazos contractuales son propios de la empresa. Por lo tanto, tenemos que tener claro que en la familia el que está delante mío es mi papá, pero en la empresa el que está delante mío es el gerente general. Ya lo vamos a ver también. Y otra trampa clave es el retrasar innecesariamente la sucesión. Yo siempre digo, básicamente, en mi experiencia, hay dos cuestiones por las cuales el fundador no se retira de la empresa familiar. Por un lado, porque el fundador no sabe de qué va a vivir. Como hay una sola caja, para todo, él piensa que si deja de trabajar, va a dejar de cobrar. Y por otro lado, si no sabe qué va a hacer de su tiempo, el tiempo de él lo pasa permanentemente pensando y trabajando en la empresa. Y lo hace así desde su adolescencia o quizás hasta desde su niñez. Muchas veces en las empresas agropecuarias, los fundadores de empresas familiares han trabajado desde niños. Entonces, esto trae una gran complejidad para el retiro del fundador, porque el fundador no sabe qué va a hacer de su vida si se retira con su plata y qué va a pasar con su tiempo. Entonces hay que planificar fundamentalmente estos dos aspectos, de qué va a vivir cuando se vaya, para que siga teniendo digamos, la vida que está llevando en este momento y para que pueda también disfrutar de un proyecto. Todos nos levantamos todos los días de la cama porque tenemos un proyecto. De lo contrario, caemos en una depresión. Y esto es lo que el fundador no quiere. Muchas veces no se retira no porque no quiere, sino porque no sabe qué hacer de su vida si se retira de ese lugar. Entonces hay que ayudarlo a pensar un proyecto. Muchas veces empezamos por un hobby. Le gusta hacer algo, le gusta determinada actividad y he trabajado con fundadores que en un determinado tiempo hemos trabajado en ese hobby que él tiene y que cuando se retiró convirtió ese hobby en otra empresa y muy redituable, por cierto, porque son fundadores, son tipos visionarios. Y Miguel Ángel Gallo, que es el creador de estas trampas, digamos, el que dilucidó estas trampas en la empresa familiar, un académico español, él dice que la peor de todas es esta última, el creerse inmunizado. El fundador que cree que no hay confusión entre el hecho de ser propietario y tener la capacidad para dirigir, la confusión del flujo económico, la confusión de los lazos afectivos y contractuales. Todo esto, el fundador que dice que no tiene ninguno de estos problemas, ese es el problema, de creerse inmunizado, de que no tiene esos problemas. Ese es el mayor problema. Bien, si hay algo que me interesaría en esta noche, para quienes nos están viendo y escuchando, es que se pudieran llevar esta imagen. Esta imagen grafica muy patentemente las posiciones que todos los familiares ocupan y no familiares ocupan en una empresa familiar. Esta imagen grafica tres ámbitos, tres espacios. Por un lado tenemos la familia, por otro lado tenemos la propiedad y por otro lado teníamos la empresa. Anteriormente habíamos visto un gráfico con el cono de sombra entre la empresa y la familia, o la familia y la empresa, como quieran. Aquí se le agrega un tercer ámbito, que es el de la propiedad. Por lo tanto,
se complejiza mucho más. ¿Por qué? Porque aquí empiezan en las intersecciones de cada uno de estos tres círculos a aparecer otros jugadores con otros intereses. El interés que tiene alguien de la familia que no es dueño de la empresa y que tampoco trabaja en la empresa es ser mamá, por ejemplo, ¿no? Hay otros que pueden estar solamente en el ámbito de la propiedad, que en la empresa familiar pyme esto no se da. Se da en las empresas familiares más grandes, pero también como socios minoritarios. Hay socios minoritarios que no pertenecen a las familias en este ámbito. Y ahí tenemos en el ámbito 3, el de la empresa, solamente los empleados, que no son familiares. Ahora, por ejemplo, con el número 4, tenemos un hermano, que es hermano, por eso es familia, y que es dueño, ¿sí? Por eso está en la parte de propiedad, está con el 4, pero no trabaja en la empresa. Pero podemos tener otro hermano que es el 7, que es hermano, que es socio también, igual que el 4, y que trabaja en la empresa, que está en el 3, por eso está en el 7. Por lo tanto, los intereses de ese hermano va a ser distinto, el interés del hermano 7 con respecto del hermano 4. ¿Por qué? Porque teóricamente el 7 recibe un sueldo porque trabaja en la empresa. O sea, él no tiene problemas económicos porque lo está cubierto por el sueldo que gana en la empresa. Pero quizás el hermano que está en el 4 no tiene trabajo y él espera que la empresa cada tanto distribuya dividendos. Al menos una vez al año, una vez cuando al final del ejercicio, al menos que se le informe sobre lo que se pierde y lo que se gana. Muchas veces esto no ocurre. Y aquí entran los conflictos entre las empresas, en las empresas familiares de los hermanos, ¿sí? Tenemos también otro jugador que es el 6, es un familiar que trabaja en la empresa y que no es propietario. Por ejemplo, este 4. Este 4 dice, bueno, mira, yo te vendo la parte mía, le dice al hermano 7, pero yo quiero trabajar en la empresa y dejar de ser dueño, porque no me conviene ser dueño, no recibo nada por ser dueño. Bueno, entonces, si pasa eso, ese familiar que estaba en el 4 ahora pasa al 6, porque solamente es familiar y trabaja en la empresa, pero dejó de ser dueño. De todas maneras, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan y les pregunto, ¿en qué lugar se ubican? ¿Son solamente 1? ¿Son solamente 4? ¿Son 2? ¿Son 5? ¿Son 3? ¿Son 6? ¿Son 7? ¿En qué espacio te ubicarías? Este gráfico es fundamental porque de aquí vamos a tratar de charlar los órganos de gobierno que tiene que tener la empresa familiar. Cada uno de estos espacios se debe gobernar. El ámbito de la familia, el ámbito de la propiedad y el ámbito de la empresa. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a conversar un poquito, Joaquín, a ver si hay preguntas. Si te parece dejar de presentar un segundito, Okay. así no nos vemos nosotros. Okay. Yo te quería hacer una pregunta y después nos quedan unos minutos para terminar. Te quería hacer preguntas respecto de la posibilidad de que nuestros egresados tengan vínculos con las empresas familiares. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, supongamos un egresado o una egresada de nuestra carrera que va a trabajar en su primer empleo o una empresa familiar. ¿Qué consejo le darías cuando ingresa a ese contexto que vos recién bien describías a través de toda tu presentación? Bien. Por un lado, ser humilde. Muchas veces los alumnos cuando pasan por un aula, escuchan cosas, muchas veces escuchan cosas que no condicen con la realidad de la pyme, y porque las aulas muchas veces reflejan realidades de multinacionales, ¿no? Que no condice con
pero se aprenden estrategias y se aprende a mirar ese tipo de empresas y quieren llevar algo de eso a sus pymes y por lo tanto hay un choque de visión con el fundador, ¿no? Yo he participado de muchas discusiones entre padres e hijos precisamente por esta cuestión, donde los hijos tratan de imponerle al padre determinadas visiones y por supuesto el fundador que levantó la empresa, que le pudo pagar el estudio al hijo gracias a esa empresa, que sabe muchísimo el fundador sobre qué puede andar y qué no puede andar, lógicamente hay choques importantes y se rompe toda una posibilidad de diálogo. Y también al fundador recomendarle generosidad, porque es un hijo que quiere empezar a volar en el ámbito de su empresa familiar y hay que permitirle determinadas equivocaciones, ¿no? Y aprendizajes, que es una de las maneras que los hijos logran tener poder dentro de la empresa, el conocimiento, ¿no? El conocimiento que no lo da el aula, sino que ahora lo va a dar el territorio, conocer de primera mano cómo es la realidad de la empresa. Pero para eso hay que dejarlo participar, ¿no? Medirlo y, por supuesto, incluso contabilizarlo, las equivocaciones que pueda realizar el hijo. Pero necesitamos que los hijos empiecen a probarse y a probar lo que ellos estudiaron y de esa manera entender que la realidad de la pyme nuestra es muy particular y que necesitamos otro tipo de aprendizaje. Lo importante es que los dos se comuniquen. Los dos pueden sentarse en una mesa y conversen sobre estas cuestiones. Hasta dónde, qué puede hacer cada uno y hasta dónde va a llegar el otro, ¿no? Pero creo que sería eso, generosidad de parte del fundador y humildad por parte del alumno, del hijo. Vos recién muy bien explicabas y nos dabas consejos respecto de este egresado que va a la empresa de su familia, ¿sí? Te cambio un poquito ahora la pregunta. También tenemos egresados que van a una empresa familiar, pero que no tienen nada que ver, no tienen ningún lazo con esa familia empresaria y que ingresan por primera vez a una empresa y les toca justo en una empresa familiar. ¿A ese también qué consejo le darías? Bueno, esa persona tiene que ser un buen trabajador, ¿sí? También tiene que tener humildad y por ahí entender que tiene que aprender, que él también va a seguir aprendiendo, que no va como un profesional, ¿sí? Más allá que tenga el título, todos tenemos que ser de alguna manera aprendiz, ¿no? Es la mejor manera de aprender. Pero creo que fundamentalmente esa persona a ver, si esa persona entiende lo que es una empresa familiar, si ese alumno que salió de un aula y empieza a trabajar en una empresa familiar entendió lo que es una empresa familiar, va a entender todos los problemas que tiene la empresa familiar. Aunque la misma familia dueña de esa empresa y que trabaja en esa empresa no lo sepa, no entienda, ¿sí? Pero él pasó por el aula y le explicaron más o menos dónde están los problemas, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. De todas maneras, en la empresa tenemos que ser buenos trabajadores, ¿sí? Entonces, esto le recomendaría que sepa capaz de aprender lo que se le quiera enseñar y muchas veces también ocurre que hay chicos que salen de un aula o se capacitan y en la empresa no les interesa que estudien, ¿sí? E incluso hasta lo ven como alguien peligroso, ¿no? Porque haya estudiado o porque esté estudiando. Entonces no hay ninguna recompensa por ese esfuerzo que ya hizo o por ese esfuerzo que está haciendo y es desalentador, es desalentador. Es más, tengo experiencias cercanas de hasta chicos que lo han echado de un trabajo precisamente porque han estado estudiando, digamos, ¿no? Porque no le conviene a la empresa, porque ese chico que está estudiando en algún momento se me va a ir, plantean, ¿viste? Entonces no les conviene, son peligrosos porque se nos van. Es relativo todo esto, ¿verdad? Pero creo que a esa persona tiene que ir y tratar de ser una esponja y tomar todos
los conocimientos y experiencias posibles que se le ofrezca. En misma situación, otro consejo práctico, muchas empresas familiares están dominadas por más de una rama de hermanos, ¿sí? En la segunda generación. ¿Cómo me paro cuando a veces hay conflicto de poder entre, y esto suele pasar muchísimo, entre esas distintas ramas de hermano? ¿Cómo me paro yo no siendo parte de ninguna de esas dos ramas porque no tengo nada que ver con la familia? Y bueno, precisamente de esa manera, ¿no? No tomando parte porque nadie, es como que uno quiera meterse en la conversación, en los problemas que tenga un vecino, ¿no? Con su familia. O sea, nadie te llamó acá. Por lo tanto, no conviene eso. Pero sí hay familias que toman la palabra de empleados que son muy leales, de muchos años, y que piden un consejo a esas personas, ¿no? Porque las consideran con muchísima autoridad, casi como un familiar, para poder opinar. Pero si uno es empleado y empieza a trabajar en la empresa y quiere opinar sobre los problemas que escucha, y tampoco incluso prestarse para la tríada en los conflictos. La tríada es cuando hay dos, pero hay un tercero, y uno de los dos busca un tercero para que haga el trabajo sucio que él no quiere hacer, ¿no? Entonces, tener cuidado con esas cuestiones también de no meterse, ¿no? De que si los problemas son entre dos hermanos, que se arreglen los dos hermanos, ¿verdad? Creo que es lo más sano para todos. Para los dos hermanos tienen que ser adultos de resolver sus propios problemas y el empleado entender que no tiene nada que ver, no solamente porque no es familiar, sino porque no le compete en su función dentro del trabajo. Ok, hoy más temprano decías que había una altísima mortalidad entre la primera y la segunda generación, tanto es así que los números hablan de que se cae de un total de un 100% a un 30%, mueren casi un 70% de empresas de la primera a la segunda generación, y decías que eso se daba no por cuestiones externas a las organizaciones, sino por cuestiones de cada Sí, empresa familiar. exacto. Y entendemos, o suponemos, o entendí yo, pero correginos, que hay problemas a resolver en el traspaso generacional, en el proceso de sucesión. Sí, claro. Y sé que vas a cerrar con ese tema ahora, en los Sí, próximos minutos que nos quedan. sí. ¿Nos darías con tu presentación algunos consejos sobre cómo llevar adelante ese proceso para, en la medida de lo posible, quienes nos están escuchando, reducir al máximo las posibilidades de esa mortandad? Sí, a ver, veamos algo, a ver. Y no sé si están viendo. ¿Ahí estás viendo? Sí, perfecto, perfecto. ¿Qué entendemos por sucesión o transferencia del liderazgo de la empresa familiar? O sea, cuando un fundador quiere depositar el poder en uno de sus hijos. Es precisamente esto, transmitirle el poder, ¿no? ¿Qué es el poder? Básicamente es hacer que los demás hagan algo que yo quiero que se haga. Pero para eso el poder se nutre de tres vertientes. Por un lado, la autoridad. La autoridad tiene que ver con una posición legitimada. En la empresa puede ser el gerente, en la familia porque es el papá, en la propiedad porque es el accionista mayoritario. Eso te da autoridad, ¿no? Es una posición que está legitimada en la empresa, en la familia, en la propiedad. Hay otra vertiente que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? El conocimiento son las competencias que cada uno tiene, que las ha adquirido de manera individual, por experiencia o por haber pasado por un aula, y organizacional por conocer los sistemas, las rutinas que tiene esa organización. Y el liderazgo es otra vertiente fundamental en el poder porque es la capacidad de tener seguidores. Los seguidores nos siguen porque sabemos resolver problemas, porque tenemos una visión, somos criteriosos, etc. Por algo nos siguen. Estas tres fuentes del poder son claves en el momento de trasladar una empresa de una generación a otra, ya sea de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera
o en más. Pero fundamentalmente de la primera a la segunda. ¿Por qué? Porque en la primera generación, estas tres fuentes de las que se nutre el poder, la autoridad, el conocimiento y el liderazgo, la tiene el fundador. Nadie discute la autoridad del fundador, ya sea porque sea dueño, ya sea porque conoce todo, porque sabe todo, o sea, legítimamente es el fundador. Por otro lado, es el que conoce todo, o sea, tiene las competencias por las cuales la empresa ha crecido y sigue creciendo. Y por lo tanto, también tiene el liderazgo, es alguien que sabe hacia dónde va y hace que toda la empresa, todas las personas que trabajan en la empresa lo sigan. Eso no ocurre en la segunda generación. En la segunda generación podemos tener la autoridad, podemos tener el conocimiento, la autoridad porque se nos donó acciones y tenemos parte de la propiedad de la empresa. En la empresa porque mi papá me puso a mí como gerente general. Bueno, tenemos una posición legitimada en la autoridad. En el conocimiento, porque pasé por un aula, porque aprendí, porque tengo una maestría en administración de empresas, porque conozco la organización, hace muchos años que trabajo. Ahora, el liderazgo, eso no se hereda, ¿no? Eso no se hereda. Lo que se hereda es la propiedad. Y el conocimiento, por supuesto, es el aprendizaje de cada uno, pero el liderazgo se trae. Y esto es importante destacar también, Joaquín, porque el fundador acá tiene que hacer el trabajo del jardinero, ¿no? Preparar la tierra y las condiciones para que el sucesor desarrolle todas sus competencias, todas sus capacidades, porque de lo contrario no vamos a tener líder. Podrá ser una persona con autoridad, con mucho conocimiento, pero si no tiene liderazgo, la empresa no va para ningún lado. Las tres características del sucedido para una sucesión exitosa: la inteligencia, la comunicación y la generosidad, ¿no? Las tres características de quien se va. La inteligencia para poder entender que esto es complejo, que esto se necesita años para llevarse adelante, ¿no? Que no es de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, mi hijo me va a suplantar a mí en la empresa porque yo me morí. Me choqué con el auto, tuve un infarto, lo que sea. Comunicación. Tengo que ser hábil para comunicarme no solamente con el sucesor, con mi hijo, a quien yo le quiero dar todo esto, todo este poder, sino con todos los que se relacionan con la empresa. Con los clientes, con los proveedores, con toda la familia dueña, incluso y fundamentalmente con los hermanos del hijo que el fundador elige para poder darle en las manos, porque lo importante acá, que en la segunda generación todos sean equipo. Reitero, ninguno de los hijos va a tener todas las capacidades o las fuentes de poder que tiene el padre, la autoridad, el conocimiento, el liderazgo. Es decir, si no tiene el apoyo de todos los hermanos, que sean socios o trabajen en la empresa, y le va a resultar muy difícil llevar adelante la empresa al hijo que le toque, ¿no? Entonces digo, el fundador que se quiere retirar tiene que ser muy inteligente para armar este plan, tiene que establecer esta comunicación, tiene que ser muy hábil para poder comunicar todo este plan y todo este aprendizaje que se le quiere dar al sucesor, y tiene que ser generoso. Y también el sucesor, ¿no? Tiene que ser generoso de entender que lo que está recibiendo no se hizo de la noche a la mañana y no se hizo sin esfuerzo. Entonces también tiene que tener y demostrar generosidad. ¿Pasamos a la otra? A la otra. Bien, y ya para ir casi finalizando,
Acá hablábamos de que la sucesión tiene dos espacios, dos ámbitos, ¿no? Por un ámbito, el ámbito de la gestión, que es el ámbito de la transferencia del poder, y la sucesión de la propiedad. Son dos cosas no solamente distintas, sino que se tienen que complementar, ¿no? Este liderazgo, la sucesión del liderazgo en la empresa familiar, tiene que ser un liderazgo visionario, donde el sucesor tenga que entender hacia dónde va a ir ahora, porque el fundador llegó hasta acá. De acá en más, le toca al sucesor encarar la empresa hacia nuevos horizontes, hasta incluso con nuevos equipos, porque el equipo que lo ayudó al fundador a llegar hasta acá no es el mismo que lo va a ayudar, que va a ayudar en la nueva etapa de ir hasta allá. Entonces es fundamental que el sucesor entienda qué condiciones, qué cualidades, qué características tienen que tener el nuevo equipo con el cual él tiene que trabajar. Un liderazgo efectivo tiene que poner en práctica todo aquello que se proyecta. Tiene que ser realmente alguien muy práctico para poder desarrollar todas sus capacidades, digamos, que están planificadas. Y el liderazgo social, que es un liderazgo poco visible e incluso por eso mismo poco reconocido, que es mantener a la familia empresaria cohesionada, ¿no? Tiene que saber resolver problemas, tiene que saber cómo mancomunar a las personas, tiene que ser muy humano dentro de la organización. Entonces, digo, estos tres liderazgos que en algún momento lo tuvo y lo tiene seguramente el fundador, ahora lo tiene que ir adquiriendo a ese liderazgo el hijo. Pero reitero, esto es lo más difícil, porque esto no se hereda, ¿no? Lo que se hereda es la propiedad, la autoridad por las acciones que se le comparte. El conocimiento, que es lógicamente que hoy por hoy es imposible que alguien pueda asumir una organización sin haber pasado por un aula, aunque sea virtual, lo que sea. Pero digo, cuando hablo sobre el aula, hablo sobre el conocimiento, lo importante de aprender, de conocer, de llevarlo adelante, de practicarlo. Bien, pero lo otro es esto, es el liderazgo. Esto es un desarrollo personal, ¿no? Esto es algo que cada uno tiene que trabajar, ¿no? Todo en algún momento y de alguna manera, mejor dicho, en potencia lo tenemos. Lo tenemos que desarrollar si queremos hacernos cargo de ese sillón que hoy va a quedar vacío o mañana va a quedar vacío, que es de nuestro viejo o de nuestros tíos o de lo que sea. Y tenemos por otro lado la sucesión en la propiedad. Por un lado tenemos algo estratégico, que es lo que tiene que pensar el fundador, planificar el fundador, es quién va a poseer las acciones de la empresa en la siguiente generación. ¿Mm? Y acá se presentan dos disyuntivas siempre. Por un lado, los hijos van a tener todas las mismas acciones, la misma cantidad de acciones, o le vamos a dar más acciones a los hijos que trabajan en la empresa porque le están agregando valor y menos a los hijos que no están trabajando en la empresa. Estas siempre son las dos preguntas que no solamente planteamos en lo que es el protocolo familiar, sino que son las dos preguntas claves para ponernos de acuerdo y consensuar de por qué a tal hijo le corresponde, le vamos a donar tantas acciones y a tal otro tantas otras. Y por otro lado, tiene una pata esta sucesión de la propiedad en lo jurídico-administrativo, que es de acuerdo sobre los derechos de acceso a la propiedad de los cónyuges, que también es otro tema difícil de tratar, que se trata en el protocolo familiar para poder ver qué pasa cuando un hijo se divorcia, cuando un hijo muere, o un hermano fallece, o se divorcia. Entonces, estas son dos cuestiones muy puntuales que siempre se trata en los protocolos familiares, donde conversamos estas cosas con toda la familia para que se pongan de acuerdo en qué se va a hacer, ¿no?
Muchas gracias por la respuesta. Una última consulta, tenemos un minuto nada más porque después nuestra presentadora tiene que hacer, supongo, un cierre del día y ya dejarnos el terreno preparado para la segunda jornada del Yes Week. Nosotros tenemos cada vez, afortunadamente, más mujeres en nuestra carrera de Tecnicatura en Administración de Empresas. Y cuando uno traslada eso a las empresas familiares, bueno, en las familias latinas todavía creo que por tradición está un poco vigente, corregime vos si me estoy equivocando, la ley del primogénito, ¿no? Esto de la importancia del primer hijo varón. ¿Cómo ves esta tendencia vos de incorporación de la Sí, mujer en la dirección de las empresas y en los procesos de sucesión? sí, sí. Por suerte, bueno, ha ido cambiando todo esto, ¿verdad? No, a lo largo de las décadas, esto ha ido cambiando. De todas maneras, existe como todavía una tendencia, y especialmente en las empresas agropecuarias, ¿no? Existe una tendencia de preferir al hijo mayor y al hijo varón. De todas maneras, la mujer ha ido ocupando cargos importantes. Trabajado con experiencias increíbles de hijas que en algún momento el padre la mandó a Buenos Aires a estudiar contabilidad para que no estuviera en la zona, en la provincia, trabajando con la empresa familiar, y ahí quedaron 3 hermanos, perdón, que no se capacitaron, y la hija, que se fue a estudiar contabilidad a Buenos Aires, que trabajó en empresas multinacionales del área, de la misma área de la empresa, del padre, volvió a la provincia y volvió a hacerse cargo de la empresa del padre y de todas las empresas del padre, y los hermanos hoy trabajan para ella, ¿no? Quiero decir con esto, la importancia que la mujer tiene hoy es preponderante, porque generalmente la mujer se ha capacitado, ¿no? Ha pasado por un aula, ha visualizado cosas. Mira, y acá también es algo interesante que trae Joaquín, la importancia que los hijos puedan trabajar afuera de la empresa familiar. Porque eso, en mi experiencia como consultor, me ha dado que los hijos, tanto varones como mujeres, pero fundamentalmente las mujeres que han pasado por otras experiencias laborales, cuando vienen a trabajar en la empresa de la familia, ellas saben que si no les gusta como viene la mano, se pueden ir, porque ellas ya sobrevivieron en el mercado. Ellas saben que pueden conseguir trabajo fuera de la empresa familiar. Es muy diferente de los hijos que no han tenido esa experiencia, ¿sí? Que tienen 35 años, 40 años, y que los años pasan y que dicen, bueno, realmente no sé si voy a conseguir trabajo fuera de la empresa familiar, y quedan rehenes de la empresa familiar, ¿no? Y quedan frustrados porque no se desarrollan vitalmente todas las cualidades, todas las cosas que ellos quisieran hacer. Pero bueno, en su momento no se la jugaron y no se fueron, por X motivo. Pero es muy interesante los hijos que tuvieron la experiencia de pasar por otras experiencias laborales por fuera. Pero volviendo al punto que vos planteabas, creo que la mujer cada vez ha tomado mala posta. Es cada vez más la mujer la que estudia, la que se perfecciona. Como vos decías, de hecho, mirá, en el IES, la cantidad de chicas que están estudiando, y eso es muy importante, porque pueden volver a agregarle valor, un montón de valor a la empresa de su familia, ¿no? Buenísimo, Seferino, te agradecemos muchísimo toda la jornada de hoy, todo tu conocimiento. Supongo que ahora vamos a cerrar con un cierre, como decía recién, de todo lo que fue la jornada, y a lo mejor algunas palabras para el día de mañana. De todas maneras, recordar que toda la información y todo tu conocimiento lo pueden encontrar en www.seferinosaim.com.ar. Así Allí es. pueden encontrar bibliografía que pueden descargar gratuitamente. Exactamente, e incluso
Si quieren escribirme a info@seferinosain.com.ar y me dicen que estuvieron aquí en esta charla, o escribir al 343-429-2145. Con muchísimo gusto yo les voy a enviar un libro de empresa familiar gratis, diferente a lo que ya están publicados en la página web. Gracias a vos, Genial, Joaquín. genial, va a ser de mucha utilidad para esos alumnos que sean o no parte de la familia, van a ir a trabajar a ese ámbito. Así que muchas gracias por compartir todo este tiempo con nosotros. Un placer, un placer. Bueno, excelente cierre, excelente propuesta con incluso esta proposición que hace Ceferino, ¿no? Porque dejar también este obsequio para todos los alumnos que han participado también me parece un gran cierre para esta primera jornada de la Yes Week. Muy amable. Joaquín, no sé si me escuchás. Sí, muchas gracias por hacer ese cierre. Es cierto, Ceferino tiene muchísima experiencia y la verdad que va a ser de mucha ayuda para todos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Joaquín. Hasta luego. No, por favor, un placer. Bueno, y hasta aquí llegamos con la primera jornada de Yes Week. Aquí estaremos a lo largo de toda la semana. Desde las 3 de la tarde, en el día de mañana, ya vamos a comenzar con distintas actividades para las carreras de periodismo integral y deportivo, también para carrera de diseño de indumentaria y una charla también muy especial, Tus ideas a la tela, con Eugenia Granados. El periodismo integral y deportivo van a poder charlar y hacerle todas las preguntas que quieran a Andrés Repeto acerca de coberturas internacionales, abocando también otro aspecto de la carrera. Y la última actividad de mañana, que va a comenzar a las 6 de la tarde, es una actividad que va a interesar a todos. Es multicarrera. Ya vamos a hablar también con María José Soler de Endeavor Argentina, y a través también de ellos con Pamela Scheurer también vamos a hablar acerca de muchas cosas actuales, de Nubimetrics, ahora sí está bien, bueno, pero todo esto mañana, y vamos a comenzar a partir de las 3 de la tarde. Pueden estar otra vez conectados por el canal de YouTube del IES o por la página web www.yesweek.com.ar. Así que mañana los volvemos a esperar aquí desde donde estamos nosotros, en los estudios de de Escuela Play Multimedia en Eva Perón, aquí a pasitos de la terminal, de la peatonal, Eva Perón a pasitos de la peatonal, aquí en pleno centro santafesino. También estamos estrenando las instalaciones, ¿no? Con este Yes Week, bueno, buenísimo, como ven, este estudio genial para poder realizar todo este tipo de eventos multimedia. Nos volvemos a ver mañana, los esperamos a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias.